¿Qué tal? Tengan todos buenas noches. Nos encontramos aquí el día de hoy con Celeste Fierro. Ella es parte del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que hace parte del Frente de Izquierda de las y los Trabajadores Unidad en Argentina. Acaba de ser elegida diputada por la ciudad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo también estamos con Sofía para comentar un poco el proceso electoral que se viene dando en Argentina, en la cual aparentemente nos confrontamos ante una dualidad y en la cual hay que decidir, ¿no? Nos dicen algunos sectores de la izquierda reformista acá en Perú, o es Massa o no es nadie, nos paran diciendo en cada lado, ¿no, Sofía? No sé si, Celeste, nos puedes dar un saludo, una breve entrada de lo que está sucediendo actualmente, porque acá en Perú nos la muestran como que la única opción, nos dicen, es Massa. Y bueno, más adelante vamos a ir mostrándole a algunas personas que nos ven aquí en Perú qué es lo que ha venido sosteniendo el peronismo y se van a caer de espalda. No creo tanto, porque ya han visto que cuando su ministro de Economía, Pedro Franque, ha estado en el gobierno de Pedro Castillo, evidentemente ha sostenido algunos neoliberales dentro del espacio, ¿no? Y no ha hecho ningún tipo de cambio. Celeste, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Víctor, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación y para poder llevar adelante esta conversa. Creo que, bueno, lo que vos decís que sucede en Perú de algunos sectores, acá imagínense la presión que hay en donde te dicen, bueno, es Massa la única alternativa que tenemos. Hay una realidad que vas a un balotaje y tenés dos candidatos, o sea, eso es así. El tema está en aquellos que intentan embellecer a un representante de lo que es la burguesía, no solamente, podemos decir, de Argentina, sino internacional, del imperialismo. Nosotros lo hemos denunciado siempre como un representante de la Casa Blanca a Massa, y que no solo tenemos que pensar en el gobierno que puede venir el 10 de diciembre. Massa en Argentina hace más de un año que es quien define la política económica del país. Entonces, y un país donde ustedes deben conocer bastante bien, hay una inflación incontrolable, estamos hablando de terminar el año casi con 150% de inflación, con más del 43% de la población por debajo de la línea de pobreza. Entonces, en esa situación y en ese país hay sectores que con el discurso de se viene el fascismo con Milei, entonces es dictadura versus democracia, más o menos. Entonces, bueno, hay que ir todos con Massa. Eso es un poco el debate que se viene intentando plantear desde algunos sectores desde el 22 de octubre, donde fue la elección general en Argentina y terminó Massa saliendo primero, Milei segundo, pero no alcanzando la cantidad el porcentaje de votos para ya ser electos directamente. Bueno, yo quería entrar justamente a esa dicotomía y saludando primero a las personas, a todos los seguidores que nos están viendo por Facebook y también a los que nos van a ver por YouTube. En la primera etapa electoral hay esta dicotomía entre la extrema derecha y prácticamente una candidatura entre demencial, ¿no?, y bufonesca representada en Milei, y luego Massa, que se ha llegado a este tema del balotaje y segunda vuelta ahora para noviembre. Entonces,
hemos visto un primer momento, porque Argentina es un referente importantísimo para Latinoamérica y para nuestra región también. Y en algún momento Milei se hacía ganador, ¿no? Era realmente espantoso que acá tenemos un personaje con esas mismas características patológicas que ha resultado ser nuestro actual alcalde de Lima. De hecho, sea de paso, la gestión municipal va, pero espantosa, por las medidas controversiales que está haciendo en la gestión pública, es un desastre, ¿no? Y entonces llevarlo eso a nivel Estado, a nivel control del principal cargo político que tiene un país como una presidencia de la República era pues de terror. No, creo que no solamente para el reformismo o para la izquierda latinoamericana, sino también para la propia derecha. Finalmente, hemos llegado a un punto en donde ahora veo más bien, no sé si es un tema de marketing político, que la figura de Milei se pinta como un total incongruente, con problemas mentales, que el hombre sale en vivo escuchando voces y no sé si es parte de un circo electoral o es parte de que ya aceptan una derrota y vamos a tener como resultado luego a Massa en la presidencia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta segunda etapa? ¿Cómo está? Además, que a nivel de curules, Milei ha logrado también un importante resultado a nivel de presencia en el Congreso, de control en el legislativo, ¿no? Un poco que quisiera que nos compartas estos resultados. Bueno, lo primero que me parece es que a partir del domingo 22, como bien vos decías, como ellos creían que ya ganaban la elección casi en primera vuelta, y si no era así, ganaban y iban a un balotaje siendo los ganadores de la elección, los resultados del domingo 22 fue un golpazo, o sea, fue un golpe muy grande a esta perspectiva. De hecho, las caras que tenían todos en el búnker donde recibían los resultados realmente mostraba eso, digamos, que era un golpe gigantesco. Y que me parece que en esto está bueno también en el análisis, porque en realidad en la primera elección, acá hay elecciones PASO, que son las primarias obligatorias, que tienen que participar todos los partidos, y podés tener internas dentro de los frentes, pero son parte de la elección sí o sí, o sea, todos participan en esa elección. Ahí Milei fue y ganó la elección con también casi un 30% de votos. Al haber ganado esa elección, se sintieron habilitados para decir cualquier cosa. O sea, ellos piensen que ya venían planteando cuestiones como que estaban a favor del mercado de órganos, del mercado de bebés, son parte de un sector que niega el genocidio que significó la última dictadura militar, pero después de las elecciones esto se extremó, o sea, ya diciendo cualquier cosa. Lo de la dictadura, volviendo a remarcar que no habían sido 30.000 las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, planteando el mismo discurso que los genocidas, diciendo que en realidad había sido una guerra y desde las fuerzas, desde los militares, digamos, lo que hubo fue exceso, no una política sistemática de exterminio, por decirlo así, sino que, bueno, hubo excesos. Después, parte de todas sus candidatas y candidatos hablando que en realidad los españoles son buenos, no sé si les llegó eso, que acá hay toda una historia que marcan para bajar ideología sobre lo que significó la conquista, entonces que en realidad son buenos, y acá lo que se está intentando imponer es otra cosa, desconociendo el genocidio a los pueblos originarios, por ejemplo.
Después otra de sus candidatas planteando que hay que hacer una ley para que los padres que no definan después de tanto tiempo, meses en un embarazo, reconocer a sus hijos, o sea, puedan renunciar a eso, cosa que desconocen cuál es la realidad, que en gran medida los padres desconocen esa paternidad y se llama violencia económica y está tipificada, por ejemplo, en Argentina en una ley en términos de cómo erradicar la violencia de género. Pero bueno, cuestiones así, más allá de quemar el Banco Central, lo de la dolarización, que por ahí son cuestiones que uno puede discutir aún más. Entonces, en ese marco, lo que se despertó con mucha fuerza después de las elecciones del 22 de octubre tiene que ver con el rechazo completo a estas políticas, a una reserva democrática en nuestro país muy grande, o sea, de haber vivido la última dictadura militar, de no avalar, digamos, ninguno de estos discursos, y creo que se reflejó en el 22 de octubre, porque si no, es muy difícil entender que Massa, por supuesto que hubo un discurso y toda una política muy grande por el voto útil, que es un voto útil contra Milei, que fue lo que desarrollaron durante toda la campaña, pero digo, es muy difícil entender cómo creció, por ejemplo, Massa, el candidato de Unión por la Patria, del peronismo, que es el oficialismo actual en el país, con la situación económica y social que les comentaba antes, cómo creció. Entonces, esta combinación de lo dicho por Milei y fuerte militancia y la reserva democrática del país hizo que esta elección se termine dando vuelta. Y ahora vamos a el 19 de noviembre, donde ya hoy está súper planteado el debate de, bueno, es uno o el otro, cuando en realidad intentan con esta dicotomía plantear lo que les decía recién, bueno, nuevamente es el mal menor, bueno, hay que votar a Sergio Massa porque es la única opción que tenemos. Entonces, bueno, a prepararse para Antes de entrar a este dilema a la que siempre nos llevan los procesos electorales del mal menor, acá en Perú tenemos el mal menor con inestabilidad política permanente. Acá ya es la inestabilidad permanente desde hace 6 años que estamos con cambios presidenciales y a nivel de funcionarios públicos todo el tiempo. Quería un poco que nos describas los momentos que ha tenido la campaña tuya, tu participación junto a los compañeros del MST dentro del FID Unidad, los ejes de campaña que a mí me han resultado muy interesantes a nivel de discurso y propuesta. Yo he escuchado, por ejemplo, que han estado siendo muy consecuentes con el no pago al Fondo Monetario, ¿no? Han seguido con esa agitación, con reivindicaciones ambientalistas también, que no las veo en propuestas de izquierda o propuestas socialistas, el tema ambiental incluido dentro de la propuesta programática, y hasta, bueno, los momentos que yo he visto más sobresalientes, hasta llegar a cerrar la campaña prácticamente defendiendo, denunciando el genocidio del pueblo palestino y defendiendo el derecho que ellos tienen a su autonomía. Ha sido interesante, sigue siendo interesante porque no he visto ninguna otra fuerza política que lleve a ese nivel. Entonces, insisto, Argentina sigue siendo un referente político para la izquierda latinoamericana por el nivel de incidencia que tiene en los ejes programáticos que han sido descritos, llevados a través de esta participación electoral. Entonces, quisiera que me grafiques un poquito cómo ha ido evolucionando esta participación en la campaña, desde que empezó hasta que ha terminado con, felizmente, una victoria. Bueno, lo primero es que ha sido una campaña larguísima, porque como les decía, primero fueron las elecciones PASO y después las generales.
en las PASO dentro del Frente de Izquierda Unidad participamos con 2 listas. En particular, la lista que nosotros encabezábamos es la que termina ganando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no así a nivel nacional el cargo a presidente y vice, y luego de esas elecciones PASO, bueno, fuimos todas y todos juntos a las elecciones de octubre. Con una cuestión que para mí me parece muy importante, en realidad 2 cuestiones. La primera es que siempre lo planteamos que por más que íbamos en 2 listas distintas, en octubre íbamos a ir todas y todos juntos para seguir fortaleciendo el Frente de Izquierda Unidad, pero sí utilizar las elecciones PASO para un debate que creo que es importantísimo, no solamente aquí en Argentina, sino para la izquierda a nivel internacional, que tiene que ver cómo logramos transformarnos en una fuerza más grande, donde sea vista por el conjunto de la población, de las y los trabajadores, como esa alternativa para poder pasarle por arriba a los falsos progresismos que nos han vendido siempre, que son la salida cuando han gobernado y han sido los responsables de llevar el ajuste contra el pueblo trabajador. Bueno, nosotras en particular, nosotros desde el MST lo venimos planteando desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con lograr mecanismos de mayor participación, convocando a otras organizaciones, a personalidades, compañeras y compañeros independientes, a que sean parte en el marco del programa del Frente de Izquierda Unidad, que como decías vos, Sofi, es un programa que no se baja en campaña electoral, por el contrario, sino que es un programa con propuestas de fondo, empezando por la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, que es el que tiene a nuestro pueblo realmente sometido a las decisiones políticas, económicas del imperialismo yanqui, que eso es más ajuste, es más pobreza, es más precarización, y lo vemos todos los días acá en el país. Pero además, una cuestión que para nosotros es clave, que es cómo se decide cada una de las cuestiones que llevamos adelante. Entonces, habilitar, por ejemplo, mecanismos de participación directa, donde todas y todos se sientan parte y que no sea solamente para las elecciones. El Frente de Izquierda Unidad tiene muchos años de participación desde que se conformó, pero nosotros creemos que si bien hay un piso importantísimo que hemos logrado al tener esta unidad de los principales partidos de la izquierda trotskista argentina, además, tenemos que superar esas limitaciones para que nos transformemos de verdad en esa alternativa y poder actuar de forma conjunta todos los días ante cada uno de los hechos de la realidad y no solo para las elecciones, que creo que esa es lo central, que lo planteamos y es algo que tenemos que seguir trabajando hacia adelante, fundamentalmente pensando en el país que se viene, que hace falta una izquierda mucho más fortalecida. Entonces, en ese marco, luego para las elecciones de octubre, como vos decías, fuimos el único espacio político que tanto a nivel nacional como aquí en la ciudad, lo que planteó con claridad fue que en realidad había varios candidatos, pero en realidad lo que se estaba poniendo en disputa eran 2 proyectos, o el proyecto que viene siendo el que gobierna desde hace años al servicio de la burguesía, agachando la cabeza al sometimiento al Fondo Monetario Internacional, dando garantías a las patronales y ajustando a los trabajadores, o quienes, y en este caso el Frente de Izquierda Unidad, somos los que realmente planteamos que hay que poner todo, toda la economía, todos los resortes, digamos, de la economía del país al servicio de las mayorías, que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes decidamos, cortando con el lucro de los sectores empresariales, las corporaciones extractivistas, y fuimos el único sector que lo planteó. Entonces, en términos generales, eso, y vuelvo a insistir con esta idea, sin bajar las banderas de estas propuestas de fondo, y fíjate vos que logramos el resultado de esta elección, que siempre las
elecciones ejecutivas son más difíciles para la izquierda. Acá hay elecciones cada 2 años, unas son ejecutivas y legislativas, las otras son solo legislativas. Logramos mantener un porcentaje en términos de votos bastante similar a la anterior ejecutiva, conquistando nuevas bancas también, a pesar de la campaña enorme, como les decía recién, que hubo de el voto útil contra Milei y que eso iba para el peronismo, intentando hacer desaparecer a la izquierda como opción y como alternativa. Y además, algo que decía Sofía, que para nosotros es muy importante y es un orgullo, si se quiere, que no hacemos cálculo electoral con las causas que levantamos históricamente. Entonces, en el momento donde se profundizó este genocidio que vienen llevando adelante el Estado sionista de Israel desde hace 75 años contra el pueblo palestino, fuimos el único sector político que salió a denunciarlo y que al día de hoy seguimos en las calles movilizadas y movilizados intentando desarrollar y expandir algo que es fundamental, que es la solidaridad y la movilización internacional para una causa tan justa como es la que lleva adelante el pueblo palestino. Sale una consulta ahí. Nos estabas hablando un poco del Frente de Izquierda. Acá en Perú muy poco se conoce y en los sectores reformistas tienen una poca dicción o poco conocimiento de lo que es el Frente de Izquierda. ¿Podrías comentar un poco cómo es esto de la rotatividad? O sea, porque tenemos entendido que muchos de los que son elegidos no se quedan en su puesto peleando, por supuesto. Acá es muy común ver a muchos de la izquierda por ejemplo, en este instante, de la izquierda reformista que están peleando para quedarse hasta el 2026. Luego de tú estuviste acá a inicios de año y debes conocer un poco de lo que sucedió con Dina Boluarte, estuviste acá en las movilizaciones. Muchos de esos sectores de la izquierda reformista están actualmente resguardando sus sillones en el Congreso y coordinan directamente con sectores de derecha. Eso es uno. Dos, el tema de no bajar las banderas, porque generalmente lo que nos dicen acá no es el momento de hablar de socialismo, no es el momento de hablar de un gobierno de los trabajadores, no hay que tocar esos temas. Es el instante de más bien llegar a la mayor cantidad de la población con discursos más light. Es lo que generalmente ellos dicen. Nunca es momento para eso. Nunca es momento, exacto. Esa es la clásica frase. Nunca es el momento de tocar estos temas. Y eso lleva a disminuir el programa porque hay que alcanzar a ser gobierno, ¿no? La esperanza es ser gobierno, sea como sea, y luego repartirnos los cambios. Eso es el otro elemento. Y otro que me parece muy, muy fuerte, ¿no? Y he visto acá, ¿no? Oye, pero la izquierda no ha crecido, dicen, ¿no? Oye, pero creo que son 850,000 votos, ¿no? Alrededor en las ejecutivas. Haber conquistado más bancas por una propuesta que interpela la posibilidad de avanzar hacia un proceso de construcción socialista, sin las taras de la burocracia, sin los elementos del estalinismo. 850,000 votos creo que no son así de fáciles, ¿no? Y creo que en cierta medida marca un horizonte distinto, ¿no? O sea, marca un horizonte. Y tomando en cuenta lo que tú dices, porque, por ejemplo, desde acá de Perú veíamos la participación de Grabois, ¿no? Que fue el dique, en cierta medida, que puso el peronismo para evitar que mucha de su gente se traslade esa gran cantidad de descontento hacia el frente de izquierda de las y los trabajadores. ¿Nos podrías comentar cómo es esto, cómo se da? Porque acá en Perú es como decir, que hay varios, van rotando, porque los candidatos legislativos, los candidatos del Ejecutivo han ido rotando, no son las mismas caras de siempre. Paran rotando, paran cambiando. Acá no. Acá tiene que haber, pues, buscando un Inca, decía Galindo, ¿no? Acá tiene que haber un Inca que tiene que llevar adelante el proceso de cambio. Coméntanos un poco de esto antes de ir profundizando con lo que se nos viene en Argentina. Bueno, es muy interesante. De hecho, la rotación de las bancas, la primera vez que se hace es con nuestra compañera Vilma Ripoll en Izquierda Unida, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el concepto que tiene es que la banca es del conjunto del frente y por eso no es de una diputada o de un diputado, sino que es del conjunto y poder ir rotando para compartir ese tiempo, para que sea utilizada, como siempre decimos, como tribuna para las luchas de las y de los trabajadores.
Entonces, cada banca que se conquista tiene un tiempo de rotación cada uno de los representantes de las fuerzas que conformamos el Frente de Izquierda Unidad. De igual manera, también hay discusiones en términos de el intento, ¿cómo decirlo?, de hegemonista de algunos sectores de tener mayor visibilidad y que prime más la posición de una organización que la construcción colectiva. Por eso nosotros insistimos tanto en esta necesidad de que las decisiones se tomen de forma democrática de cara a la militancia, y que creo que es clave, fundamentalmente porque es parte de nuestro método, que es el método de la clase trabajadora, de cómo se toman las decisiones, y después, por supuesto, salimos todas y todos juntos a aplicarla como sería en una asamblea de trabajadores. Entonces, en ese punto es esa realidad. Nosotros creemos que fue una buena elección de la izquierda, yo lo decía recién, que además con una extensión en todo el país, no solamente en Buenos Aires y en las principales provincias de Argentina, sino con un desarrollo en todo el país, que logró sortear esta campaña tan importante que hicieron por lo del voto útil que les decía recién, que eso tenía un objetivo, que era borrar a la izquierda. Vos incluías, Víctor, recién el rol que jugó Grabois en las PASO, teniendo en cuenta que, como les decía, Massa, en un sector del progresismo, era un sapo que nadie se quería tragar. Entonces, lograron con Grabois en las PASO que un sector diga, bueno, dentro del peronismo hay que votar a Grabois, el sector más de izquierda, podemos decir. Entonces sí, funcionó como un dique de contención que ante tanta bronca, descontento de decir, bueno, va a ser Massa la alternativa de gobierno, digo, entonces ahí jugó este papel Grabois, que nosotros lo decíamos desde un primer momento. O sea, hoy votás a Grabois, pero es votar en cuota a Massa, porque ya lo había dicho que iban a apoyar a Massa después, todos sus diputadas y diputados estaban adentro de las listas conjuntas del masismo. Entonces, claramente significó eso para lo que fue en las elecciones PASO, intentando poner ese bloqueo para que esos votos vayan hacia la izquierda. Y yo creo que la elección, haber conquistado más bancas, haber mantenido la representación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacer buenas elecciones en muchas provincias, nos fortalece en el sentido del país que se viene, porque necesitamos tener esa representación, ese reconocimiento, más allá de que algunos dicen, bueno, es irrisorio, no llegan ni al 5% y demás. Después hay una realidad que quienes salen a pelear, quienes no se quedan con los brazos cruzados, saben y encuentran el apoyo para cada una de esas luchas dentro de la izquierda, que es quien está siempre del mismo lado, del lado de las y de los trabajadores. Y yo creo que también es un referente de participación política, sobre todo acá en Perú yo lo veo muy atenta, porque digamos que la izquierda en general se ha diluido en torno al reformismo, y el reformismo aquí en mi país se reactiva simplemente cada 5 años cuando hay elecciones, y entonces todas las fuerzas de izquierda o más o menos por ahí críticas se terminan diluyendo en el electoral y claudicando al eslogan o marketing político, entonces a cambiar el discurso, a renunciar a las banderas que se deben levantar con consecuencia, ¿no? Acá sería impensable, pues, que un candidato por ganar votos haga campaña enfrentándose al Fondo Monetario, para empezar, dirían, ¿no? O sea, eso impensable ante un medio de comunicación o redes sociales, por ejemplo, ¿no?
Entonces yo creo que también Argentina nos da esa lección de consecuencia y desafío, y creo que el FIT Unidad es una muestra de que sí se puede y de que realmente desde el socialismo nuestra apuesta no va a ser simplemente diluirnos en lo electoral o aparecer cada 5 años, ¿no? Acá con Víctor vamos a hacer un mini FITU, pero es la tarea política que nos corresponde. Y acá venía la pregunta con la que empezó Víctor también con esta entrevista, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar con Massa? ¿Cuál es la posición del FIT, ¿no? No sé si me permite, a ver, al que esté en controles, pónganos una imagen. Mira, el diario del peronismo, no sé si lo puede poner en controles. El diario del peronismo, la página 12, que le gusta acá también a la gente del reformismo. No sé si lo tiene Ricardo ahí. Bueno, si no, me quedó sorprendido, Celeste. El 5 de octubre, página 12 ponía como ejemplo de administrador del Banco Central al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. Y Julio Velarde es un neoliberal de cabo a rabo. Es un tipo que sale a todos los medios de comunicación a decir que está en contra del socialismo, está en contra de dar promoción. O sea, es un tipo completamente encuadrado en la lógica neoliberal y que apoya a los grandes banqueros. Hoy en día esa izquierda reformista tiene en el directorio un representante que es Germán Alarco. Y ellos no dicen nada hasta ahora. Continúan con su banca en el directorio del Banco Central, pero no dicen ninguna propuesta de grandes cambios. Entonces, Julio Velarde está siendo promocionado como si fuera la respuesta para decir que no cierren el Banco Central, que es la propuesta de Milei, ¿no? Que así hay otra alternativa de Banco Central para poder llevar adelante. Y son esquemas, pues, de ajuste económico que lleva adelante el Fondo Monetario Internacional. En esa medida quería anclarlo ya con Sofi, ¿no? Lo que dice, ¿qué se nos viene en Argentina? Lo que se viene, y un poco yo lo veo así, ¿no? Lo veo desde acá, es como la época Fujimori Vargas Llosa, ¿no? ¿Quién es el que más rápido ajusta o quién es el que menos ajusta? Y la Izquierda Unida, lo que hizo en esa época, fue apoyar a Fujimori. Apoyó a Alberto Fujimori y mandó a votar en primera plana y posteriormente ya sabemos la historia que en Perú se diluyó completamente, y lo que dice Sofi, que cada 5 años se empieza a buscar su candidato, el menos malo, ¿no? Hace poco era PPK, y van buscando así constantemente y se van a abrazar con el candidato de derecha para decir vamos a detener al fujimorismo. Entonces, ¿cómo ves este escenario? Nosotros de acá evidentemente vemos un poco eso, que se viene un ajuste. ¿Qué es lo que está preparando y cuál ha sido el mensaje, creo, de todas las fuerzas del FIT? ¿Qué es lo que están viendo para adelante? Porque esto no se acaba en un proceso electoral, esto va para allá. Y ahí viene un tema que acá no sucedió, que vino el ajuste. Y el ajuste no es bonito, el ajuste es lo más desastroso, y luego viene la flexibilización laboral. ¿Ustedes cómo ven este escenario? Bueno, lo primero es que el ajuste ya llegó. Eso ha sido parte también de todo el debate del último tiempo, y no solamente que ya llegó, sino que lo está aplicando el peronismo, un sector que llegó al gobierno planteándose como la alternativa y como quienes iban a resolver los problemas que había generado el gobierno macrista, que fue el que nos endeudó nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese punto, en los últimos, fundamentalmente, 2 años, donde empezó a emerger y crecer la fuerza de Milei, que vuelvo a insistir con esta caracterización de sectores ultra reaccionarios, liberales, que lo que proponen es liberalizar todo el mercado, digo, no hay ningún tipo de control, o sea, plantean esto en contra del Estado y demás. Ha sido responsabilidad ese crecimiento de quienes han gobernado hasta ahora, y es responsabilidad del ajuste y las políticas que ha llevado adelante fundamentalmente el peronismo en el último periodo. Entonces, es ridículo cuando te dicen, bueno, hay que enfrentar a la derecha, pero la respuesta para enfrentar a la derecha es más derecha, porque Massa es la representación de los sectores más conservadores del establishment, de la embajada yanqui,
dentro del peronismo. O sea, son eso. Entonces, en ese sentido, por eso ha sido muy importante la campaña y fundamentalmente la militancia del Frente de Izquierda Unida denunciando esta realidad sobre la que vivimos y la que se va a expresar después del 10 de diciembre, seguramente, porque el país es una bomba de tiempo, digamos. La situación económica, social y hasta la política, porque después de las elecciones hubo una reconfiguración también que muestra la debilidad del régimen de partidos o de coaliciones de los partidos tradicionales, donde Juntos por el Cambio, que es la unidad de distintos sectores, entre ellos el PRO, que es el macrismo, pero está el radicalismo, que es uno de los viejos partidos del bipartidismo argentino, peronistas y radicales, el Partido Socialista, bueno, distintos partidos conformaban Juntos por el Cambio y que entró en crisis y que se va a reflejar también hacia adelante este movimiento. Y en el peronismo, quien toma las riendas ya con mucha claridad es el sector más de derecha, si se quiere, que lo representa Sergio Massa. Entonces, vamos a un país, gane quien gane, como decíamos también en campaña, donde el ajuste se va a profundizar, donde las políticas dirigidas por el Fondo Monetario Internacional se van a llevar adelante sin ningún tipo de discusión, donde van a profundizar aún más una orientación que ya viene desde hace varios años y han aplicado distintos gobiernos que tienen que ver con una orientación extractivista, poniendo al país nuevamente en su lugar de semicolonia, de generador de materias primas y así ingresando con ese estatus al mercado mundial. Entonces, con lo que conlleva eso, digo, en términos de destrucción ambiental, de contaminación y de precarización laboral. Entonces, a ese país es al que nos preparamos para ir, o mejor dicho, para que se profundice, gane quien gane. Creo que en este periodo, viendo ya las cosas un poquito más claras de a lo que va la Argentina y la evidente victoria de Massa, una posición consecuente, ¿no? Es que al final, desde el inicio de la campaña se ha dicho que no hay mal menor, ¿no? Que en realidad, si no hay una continuidad en la lucha y un fortalecimiento de la izquierda argentina, el ajuste lo van a tener imparable, ¿no? Y además en esto hay una cuestión que juegan las direcciones sindicales completamente burocráticas. Bueno, en Perú ha pasado también así durante todo el proceso de movilización con la llegada de Boluarte, de cómo son una contención a las luchas de los laburantes, a las luchas sociales, porque acá hay una unidad tremenda de coexistencia entre el peronismo fundamentalmente y esa burocracia sindical, que es la que ha dejado pasar el ajuste durante estos 4 años. Por eso digo que no es que va a venir este país, se va a profundizar la situación que estamos viviendo en este país. Y para nosotros es importante, de cara al balotaje, tener una posición. De hecho, con el Frente de Izquierda seguimos discutiendo para sacar una posición común de cara al 19 de noviembre. Nosotros desde el MST ya hemos compartido, para que sea parte del debate del Frente de Izquierda Unida, cuál creemos que es una posición correcta en la situación actual y que tiene que ver con denunciar fuertemente el proyecto reaccionario de los Milei y decir y hacer campaña para que las trabajadoras, los trabajadores, la juventud no voten a Milei, y a su vez, como entendemos que hay un voto en el sentido para que no gane Milei hacia Massa, aunque
no lo compartimos, lo entendemos, es que definimos, a diferencia de 2015, no hacer campaña por el voto en blanco. Porque entendemos que si bien son ambos proyectos negativos para las y los trabajadores, no son lo mismo en este sentido. Entonces, no votar a Milei, no hacer campaña por el voto en blanco, pero a pesar de hacer esto y que son los primeros puntos, somos quienes más denunciamos no solo el gobierno que va a venir de Massa, como les decía recién, sino el ajuste que están llevando adelante hoy al pueblo trabajador. Entonces, en esto nosotros no le damos ningún tipo de apoyo político a Massa. De hecho, institucionalmente como partido no vamos a votar a Massa, pero sí creemos que todas aquellas compañeras y compañeros que hoy definan que esa es la alternativa para frenar a Milei, estamos convencidas que tenemos que, a partir del 10 de diciembre, o antes, o después del 19, o hasta antes del 19, ser con los sectores que vamos a tener que salir a enfrentar ese ajuste. Salir a enfrentar las políticas que van a querer seguir aplicando en contra de nuestro pueblo. Entonces, poder dialogar con un sector que hoy, al estar instalada esta discusión, como les decía antes, bueno, es dictadura, democracia, debatirlo, porque además yo creo que hay una confusión muy grande en términos de, bueno, se viene el fascismo. Bueno, Milei no es el fascismo, de hecho, bueno, yo les decía antes, es reaccionario, ultraliberal, distinto. Otra cosa es que ha logrado correr a la derecha toda la agenda de la política tradicional, pero después hay que ver si logran derrotar a la clase trabajadora, que en nuestro país no lo han logrado en el último periodo. Entonces, en este sentido, creo que es importantísimo este diálogo, pero fundamentalmente para lo que decía tanto vos, Sofi, como Víctor, que es las luchas que vamos a tener que seguir dando después del 19 de noviembre y del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno. Desconéctate porque no escucho. Celeste, para ir terminando, ¿no? Yo leía hoy, creo que fue Jacobin. Jacobin dice que ustedes, o sea, el FIP, no está valorando adecuadamente la figura de Milei. Y hay otras corrientes que están dentro del PSOE a nivel internacional, que están vinculadas a este sector del mandelismo, que muy poco debe conocer un poco las divisiones del trotskismo, pero ellos dicen que hay que apoyar a Massa. ¿Tú qué les dirías a estos sectores? O sea, tú que vives allá en Argentina, tú que estás ahí al pie, están al tanto, casi todo el FIDE está un poco sacando la política que tú acabas de decir. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Incluso que beben mucho de lo que está hablando el reformismo, porque el reformismo acá en Perú está diciendo Massa es el referente de la izquierda continental que ha podido detener el avance del fascismo. Y de la misma forma, sus principales vínculos o referentes como Pablo Iglesias decían de la misma forma eso, ¿no? El peronismo y su formación política ha detenido el fascismo del mundo, ¿no? Opacando a algo que está existiendo, que es el FIT, que evidentemente a ellos les rompe el mercado porque está empezando a surgir una izquierda que no es como ellos, como en el caso de Pablo Iglesias, que se arrodilla al rey de España, sino es una izquierda que mantiene sus banderas para poder conquistar una propuesta socialista y construir un proceso de grandes cambios. Entonces, ¿qué opinas de estos sectores que están presionando por todos lados, ¿no? A todos los dirigentes del FIDE, visto que los invitan a reuniones para decirles, voten por Massa. ¿Qué opinas de lo que están llevando adelante? Bueno, lo primero es que hay muchos de esos sectores que ya llamaron a votar por Massa, no ahora en el balotaje. Ya llamaron a votar por Massa en las elecciones anteriores. A mí me tocó el día viernes debatir con compañeras y compañeros que llevan adelante esta posición. Y la verdad que es lo que yo les decía, que bueno, por supuesto, en este marco, como les decía recién, uno puede entender por qué lo hacen. Otra cosa es que lo comprendamos, que lo compartamos, porque después se contradice completamente con la construcción que llevamos adelante todos los días y fundamentalmente con las peleas
que damos todos los días, porque siempre te ponen esto de, bueno, quién es el enemigo principal y quién es el enemigo secundario. Entonces, bueno, hoy el enemigo principal es Milei, entonces pero termina fortaleciendo a tu enemigo. En realidad son todos nuestros enemigos, porque son los que aplican políticas contra la clase trabajadora, que la vienen aplicando. No es que va a ser un futuro gobierno, sino que son quienes gobiernan hoy. Y que nosotros creemos que tenemos que tener una política independiente, justamente para que aquellos sectores que saquen la conclusión que hay que salir a pelear, sepan que hubo un sector que no solo no baja las banderas, ni hace cálculo electoral por las causas que levanta y demás, sino que ha sido coherente también en este sentido. Y después lo otro, creo, yo lo decía antes, que hay una cuestión ya, si se quiere, teórica y política, en el sentido de qué representan los Milei, qué representan los Bolsonaro, qué representan estos sectores ultra reaccionarios que vienen de, por ahí se presentan como outsider de la política, y que insisto con esta idea que si bien nosotros somos los primeros en enfrentarlos, hemos sido los primeros en denunciar todas sus políticas. Acá en la capital federal, el 4 de septiembre, la candidata a vicepresidenta de Milei llevó adelante en la legislatura porteña un acto pro genocida, o sea, que reivindicaba la dictadura, el terrorismo de Estado, haciendo una mención a las víctimas de los terroristas, digo, volviendo a instalar la teoría de los dos demonios y demás, y fue el Frente de Izquierda Unidad, con organizaciones de derechos humanos de izquierda, el único sector que, sin que le tiemble el pulso, desde el momento en que nos enteramos, dijimos, acá hay que hacer una campaña enorme para movilizar y no permitir que esto pase sin pena ni gloria, porque lo que están haciendo es instalar, aparte en la legislatura porteña, digo, en un establecimiento público, un debate que en nuestro país se había saldado hacía un montón, y el peronismo no movió un dedo, un dedo. Después son los que se rasgan las vestiduras diciendo que son los que enfrentan a la derecha. Entonces, pero si armaron la lista, Milei. Es una posición que vemos que no solamente es en Argentina, es una posición que también el reformismo acá, por ejemplo, cuando en materia de derechos humanos se callan la boca cuando les conviene, cuando Dina Boluarte se va a dar el abrazo con Lula, no dijeron absolutamente nada, ¿no? Y eso a pesar de que hubo emplazamientos en redes sociales, pero no dijeron nada. Y ahora están haciendo una campaña por masa acá, incluso condenándonos a quienes tenemos otra posición política desde el socialismo, porque caramba, acá también hablar en términos de socialismo les cuesta muchísimo. La palabra les resulta realmente muy, muy densa y hasta impronunciable, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se habla de la izquierda peruana, pues hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Porque el reformismo aquí ha tenido una posición de colaboración de clases ya totalmente sistemática y lo que ha pasado con el caso de Boluarte con Lula no es poca cosa y así siempre. Entonces yo creo que caminan hacia eso, ¿no? Es ejemplar por eso lo que está pasando con el FID Unidad. Vi esa defensa de derechos humanos y esa confrontación que se hizo. Creo que por ahí es la cosa. ¿No? A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que acá hubiese salido algún plantón a denunciar esa actitud de Lula y se han callado la boca, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mantener esta posición, viendo, ¿no? Con alerta acá, esta posición consecuente que hay desde el FID Unidad de seguir firmes en los ejes programáticos y de que sí se puede, pero caramba, también siempre pues acá se acostumbra, el reformismo tiene esa práctica, ¿no? De hacer negocios
Entonces empiezan a repartirse la torta. Y en esos después se olvidan de las banderas. ¿Cómo? Que luego se olvidan de las banderas. Totalmente. Entonces acá también la izquierda está mal acostumbrada. Entonces si no les resulta, si no le dan su tajadita, no hace nada, pues. Entonces, por eso es importante tener una posición diferente que denuncia el reformismo también, ¿no? Es condenable, pero no, el tema es atreverse, ¿no? El tema es no solo pensar en términos electorales, sino porque salgo en un video haciendo una denuncia, una confrontación con el reformismo, me quemo, porque el hecho de una participación electoral no es la esencia de una posición o una identidad política. Yo creo que por ahí era mucho nuestro interés de tener de mostrarle a las personas que están viendo este video, que van a ver este video, tanto por YouTube como por Facebook, de que sí es posible tener una posición consecuente, de que sí es posible seguir levantando las banderas del socialismo, de que sí es posible hacer campaña combatiendo y criticando al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y esperamos sumar también eso para Perú. Sí, y aparte yo con esto, si quieren, y cerramos, que me parece importantísimo, en el sentido de que también quienes entendemos que la clase trabajadora no tiene fronteras y que es una construcción internacional, también nos han querido imponer que esa construcción de poder trabajar con compañeras y compañeros desde otros países es completamente imposible hacerlo. Bueno, nosotros estamos convencidos que es la única manera que tenemos para que triunfen nuestras luchas hasta el final, que sea con esta militancia internacionalista. Bueno, Víctor contaba, a mí estuve en Perú en su momento, pero no solamente de los viajes para acompañar los procesos, sino de la construcción colectiva de forma permanente. Por ejemplo, nosotros a través de la Liga Internacional Socialista, porque estamos en un momento en el mundo donde hay mucha avidez de construir de forma conjunta, a pesar de venir de distintas tradiciones, pero con un programa, como les decía antes, en términos de lo que creemos que hay que hacer en el Frente de Izquierda Unida. En base a un programa, ir construyendo una organización internacional que tenga como bandera la revolución socialista, que las y los trabajadores seamos quienes gobernemos en este mundo que es al que movemos con nuestro laburo y que tiene que ver con esto, o sea, de lograr sacar algunos dogmas, si se quiere, para poder construir con otras compañeras y compañeros a pesar de venir de corrientes, tradiciones distintas, porque hoy estamos asistiendo a la crisis más profunda del sistema capitalista, donde ha dejado ya a las claras con estos enfrentamientos interimperialistas. Bueno, charlábamos al inicio la situación que hoy está padeciendo el pueblo palestino en este genocidio que se está profundizando día a día, que la única salida que tenemos las mayorías es a través de la organización y de lograr imponer a través de, por supuesto, una rebelión, una revolución, una base para una nueva sociedad y que para nosotros sigue siendo una sociedad socialista y que la construimos en cada uno de nuestros países, pero también lo hacemos internacionalmente. Dale, Celeste, te agradecemos el día de hoy por haber participado en este programa Sin Pelos en la Lengua. Desde ya te estamos lanzando la invitación para un próximo, después del famoso balotaje, para ver qué es lo que sucede, para ver quiénes van a ser posiblemente los nuevos ministros de Unidad Nacional que va a proponer Massa, y si es que en verdad no hace parte de su cuerpo ministerial a los sectores de Milei, ¿no? Porque es lo que él ha prometido, incorporar a todos, incluido a Gerardo Morales, que reprimió a los pueblos indígenas en Jujuy, ¿no? Entonces, muchas gracias, Sofi, tal vez las palabras finales. Sí, gracias, Cele. Estamos con la diferencia horaria, porque Cele está siendo realmente muy generosa con su tiempo.
tengo entendido que son 2 horas, allá son las 11 de la noche, acá son las 9:04 de la noche, pero te agradecemos de corazón, sobre todo mi admiración, ¿no? Por esta consecuencia, por esta lucha, porque las verdaderas militantes revolucionarias están al servicio de esta victoria socialista. Durante el verano yo veía con emoción una foto que se compartió la Liga Internacional Socialista justamente de Vilma Ripoll, que estuvo por acá en la Marcha de los Cuatro Suyos el 2020. Y a mí me emocionó mucho, me emocionó mucho, y creo que es el derrotero que todas y todos debemos seguir cuando asumimos este desafío. Muchas gracias, Cele, y bueno, ya Víctor te comprometió para un siguiente programa con los resultados el balance postelectoral, ¿no? Por supuesto, bueno, agradecida a ustedes, comprometida, bueno, ojalá que nos encuentre alguna vez en Perú nuevamente en la misma tierra, pero bueno, encantada, así que cuando quieran coordinamos. Dale, Celeste. Y es más, nosotros ir para allá, porque al final estamos luchando por la Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina, ¿no? Que era la consigna de Trotsky. Dale, un gusto de verdad y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo enorme, gracias. Listo. Saludos a Ricardo. Sí, dale.